Hay momentos en la vida en los que una mujer, por más fuerte que sea, termina descubriendo que la traición no siempre viene de un enemigo. A veces viene de alguien que camina a tu lado, que come contigo, que entrena contigo, que te mira a los ojos y te dice, tranquila, aquí estoy para lo que necesites. Y una como mujer, que está acostumbrada a luchar, a sostener, a aguantar, a demostrar que sí puede, baja un poco la guardia, pensando que quizá alguien por fin entiende tu carga, hasta que la vida te demuestra que no todo el que sonríe es aliado. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Mi nombre es Mariana. Tengo 28 años y soy cabo del ejército. Y hoy te voy a contar la historia de cómo mi compañero de misiones me traicionó en el peor momento de mi vida. Una traición tan fría que todavía me pregunto cómo alguien puede tener el corazón tan duro. Antes de seguir con mi historia, quiero que le des un like a este video y coméntame de qué país está llegando mi historia. Me gustaría leer tu comentario. Ahora sí, continuamos. Todo comenzó hace un año, cuando nos asignaron una misión complicada en una zona donde ya habían ocurrido incidentes serios. Yo estaba acostumbrada a trabajar bajo presión, a caminar con el equipo encima durante horas, a dormir poco y a mantener la mente firme incluso cuando el cuerpo ya no daba más. Pero esta vez, la misión tenía algo diferente. Nos estaban asignando en parejas, y a mí me entregaron como compañero a él, un hombre del que había escuchado comentarios divididos. Algunos decían que era muy bueno en lo que hacía, otros que era un hombre difícil de confiar, pero yo preferí no juzgar sin conocerlo. En el ejército, uno aprende a no armar opinión sin ver con los propios ojos. Además, él se comportó amable desde el primer día, casi demasiado amable para mi gusto, pero pensé que quizá era simplemente su forma de llevar la tensión del trabajo. La primera semana fue normal. Entrenamientos largos, marchas extensas, noches frías y comidas rápidas. Él siempre caminaba a mi lado. Siempre estaba pendiente de que no me quedara atrás. Siempre tenía un comentario para hacerme reír cuando me veía cansada. Ese tipo de atención que una mujer militar no está acostumbrada a recibir, porque normalmente todos asumen que una tiene que ser dura todo el tiempo, casi como si sentir fuera una debilidad. Yo no buscaba nada con él, ni pretendía nada, pero debo admitir que su cercanía me hizo sentir que no estaba sola en la misión. Y eso, aunque no debería, me relajó un poco. Todo cambió el día que comenzaron los roces entre dos superiores que estaban al mando de la operación. No entraré en detalles todavía, porque eso lo iré contando más adelante. Pero en resumen, hubo discusiones internas que pusieron tensión en todo el grupo. Y cuando en una misión hay tensión arriba, esa tensión se siente abajo. Todos empezamos a estar más alerta, más nerviosos y más sensibles a cualquier error. Ahí fue cuando noté la primera señal de que mi compañero no era quien aparentaba ser. Un día, durante una práctica de reconocimiento, él dejó que yo cargara el peso más difícil del equipo, sin decir nada, cuando normalmente él me ayudaba a equilibrarlo. Pensé que era un mal día, así que no dije nada. Pero luego comenzaron los comentarios pasivos, esas pequeñas frases disfrazadas de broma que te hacen sentir que algo está raro. Lo que yo no sabía era que él ya estaba planeando algo. Algo que yo jamás, en mi vida, imaginé que una persona con la que compartes misiones pudiera hacer. Y no se trataba de un tema amoroso, no era un tema de celos, no era nada de eso. Era algo mucho más feo. Algo que tenía que ver con su ambición, con su necesidad de destacar, aunque eso significara hundirme a mí. La primera pista real la noté una madrugada, cuando detecté que él estaba revisando mi equipo mientras yo dormía. No lo estaba organizando, no lo estaba mejorando, no estaba haciéndome un favor, estaba buscando algo.
y cuando me vio despierta, fingió que solo estaba acomodando su cantimplora, pero yo sabía que no era así. No dije nada, pero esa fue la noche en la que mi intuición de mujer comenzó a empujarme fuerte en el pecho, diciéndome: «Ojo, algo no está bien». Ahí empezó todo. Ahí comenzó la traición que más daño me ha hecho en la vida. Y en la segunda parte, te voy a contar cómo descubrí el primer golpe de esa traición. Un golpe que me hizo temblar las manos. Esa madrugada en la que descubrí a mi compañero revisando mi equipo mientras yo dormía, me dejó una inquietud que no me pude sacar de la mente. A veces, una como mujer siente cosas antes de que pasen, como si tu cuerpo supiera leer señales que la cabeza aún no entiende. Y eso fue lo que sentí esa noche. Una alarma silenciosa, un aviso que me decía que a partir de ese momento debía cuidarme no solo del terreno, no solo de la misión, sino también de él. Pero aún así traté de convencerme de que estaba exagerando. En el ejército uno aprende a no crear conflictos internos, porque esos conflictos pueden costar vidas. Y yo quería pensar que lo que vi no significaba nada. Sin embargo, al día siguiente descubrí que sí significaba, y mucho. Ese mismo día, tuvimos una reunión breve antes de salir a la siguiente etapa de la misión. El superior a cargo empezó a hablar sobre responsabilidad, disciplina y errores recientes dentro del equipo. Y cuando mencionó errores, todos bajaron la mirada porque sabíamos que algo no estaba bien desde hacía días. Pero lo que no esperé fue escuchar mi nombre. El superior me llamó al frente y me dijo que habían detectado una falla en mi equipo durante la inspección de madrugada. Una falla que, según él, era gravísima. Una falla que ponía en riesgo mi seguridad y la de todo el grupo. Yo me quedé helada. Sentí cómo mi corazón me golpeaba el pecho porque yo misma había revisado mi equipo antes de dormir. Y lo hice como siempre, con cuidado, con detalle, con la disciplina de alguien que sabe que cualquier descuido allá afuera puede costarte la vida. Cuando intenté explicar que yo había verificado todo, el superior me interrumpió de inmediato y me dijo que el primero en reportar la falla había sido mi compañero. En ese instante, como si alguien me hubiera echado un balde de agua fría, entendí lo que él realmente había estado haciendo mientras yo dormía. No estaba revisando, estaba alterando. Estaba creando el error para luego reportarlo y dejarme como irresponsable frente al mando. Yo quería creer que me estaba confundiendo, que quizá las cosas no habían sido así, pero la mirada en su cara lo decía todo. Él estaba serio, con los brazos cruzados, mirando al frente como si nada tuviera que ver conmigo. No me miró ni una sola vez, no levantó la ceja, no movió un dedo, y esa actitud fría fue la confirmación que necesitaba. Fui castigada. No de una forma brutal, pero sí de una forma que dolió. Me asignaron tareas extras. Me retiraron ciertos privilegios básicos que tenía por mi rango y, lo peor, me dejaron en evidencia frente al equipo. En una misión, que te señalen como la persona que comete errores es casi como quedar desnuda frente a los demás. Perder la confianza del grupo es lo último que una mujer militar quiere, y él lo sabía. Lo sabía perfectamente, y aún así lo hizo. Durante el resto del día lo evité, no porque le tuviera miedo, sino porque necesitaba procesar todo. Pero él, como si nada hubiera pasado, se me acercó más tarde y me dijo en voz baja: «Tienes que tener más cuidado, Mariana. No quiero que te sigan llamando la atención por errores tan básicos». Sus palabras fueron una daga clavada con suavidad. Eran falsas, manipuladoras y llenas de una superioridad que él no tenía, pero que disfrutaba usar contra mí. Yo solo lo miré sin responderle nada. En ese momento, algo en mí cambió. Ya no veía a un compañero, veía a alguien peligroso. No porque fuera violento, ni porque gritara, ni porque amenazara,
sino porque era calculador. Ese tipo de persona es la más peligrosa en una misión. Los días siguientes me mantuve alerta. Revisaba mi equipo 2, 3, hasta 4 veces antes de salir. Ya no dejaba nada fuera de mi vista. Y aunque él trataba de comportarse como si todo seguía igual, yo ya no confiaba ni en su sombra. Lo observaba de reojo y comencé a notar que se llevaba muy bien con el superior que me había llamado la atención. Demasiado bien. Había algo raro en esa cercanía, como si estuvieran jugando un juego en el que yo era la ficha más fácil de mover. Y aunque no tenía pruebas, mi intuición me decía que esa no sería la última vez que él intentaría hundirme. Lo que no sabía, lo que jamás imaginé, era que la traición estaba a punto de alcanzar un nivel que iba mucho más allá de una simple manipulación, algo que me pondría en peligro real, algo que me haría temblar no solo de rabia, sino de miedo. Y eso te lo voy a contar en la tercera parte. Después de esos días llenos de tensión, yo trataba de mantenerme enfocada en la misión, pero por dentro sentía un peso que no me dejaba respirar tranquila. No era miedo. Era esa mezcla desagradable entre desconfianza y decepción. Cuando tú crees que alguien es tu compañero, que está ahí para cuidarte la espalda igual que tú cuidas la suya, y de pronto descubres que esa persona es capaz de ponerte en riesgo solo para verse bien frente a un superior, algo dentro de ti se rompe. Y aunque trataba de seguir adelante, cada vez que sentía sus pasos detrás de mí, o escuchaba su voz dando alguna opinión, mi estómago se encogía. Era como si mi cuerpo estuviera diciendo, prepárate, que lo peor todavía no llega. Y lamentablemente, tenía razón. Una mañana recibimos la orden de salir a una zona complicada. No era la más peligrosa de todas, pero sí una en la que había que estar completamente alerta porque cualquier ruido extraño podía significar algo serio. Yo siempre fui disciplinada y cuidadosa, pero ese día estaba aún más concentrada porque sabía que no podía darme el lujo de confiarme, especialmente teniendo a alguien como él tan cerca. Y mientras avanzábamos, él caminaba justo detrás de mí. Yo podía sentir su mirada en mi espalda, como si estuviera evaluando cada paso que daba. No era una mirada de protección. Era una mirada que analizaba, calculaba, casi como si estuviera esperando que algo saliera mal. Alrededor del mediodía, el terreno se puso más complicado. Había zonas en las que teníamos que movernos con pasos lentos y muy precisos. Todos íbamos atentos, sin hablar, comunicándonos apenas con señas. Y fue en uno de esos momentos en que ocurrió algo que todavía, hasta el día de hoy, me cuesta creer. Llegamos a un punto en el que el camino se dividía. El superior indicó señalando hacia la izquierda, un camino estrecho y algo resbaloso. Yo iba adelante, así que seguí la orden. Pero cuando di 3 pasos sobre la superficie húmeda, escuché detrás de mí un ruido extraño, como si alguien hubiera arrojado una piedra al suelo a propósito. Y en ese segundo, antes de dar el siguiente paso, algo dentro de mí me obligó a detenerme. No sé si fue intuición, experiencia o simple instinto de supervivencia, pero me quedé completamente quieta. Los demás también detuvieron el paso. Y lo que pasó después confirmó que si yo hubiera dado solo un paso más, probablemente no estaría contando esta historia. Justo delante de mí, a unos 2 metros, había una zona que estaba camuflada con hojas y tierra. Parecía estable, pero no lo era. Era una trampa natural, una superficie falsa que se hundía. Y si yo hubiera pisado ahí, habría caído por un hueco profundo que no se veía a simple vista. Cuando me di cuenta de lo que estaba frente a mí, sentí cómo la sangre se me iba del cuerpo. Pero lo que más me impactó no fue la trampa en sí, sino a quien vi sonriendo, muy sutilmente, detrás de mí, mi compañero. No fue una sonrisa completa, no fue una carcajada ni una burla directa. Fue apenas un gesto, una curva minúscula en una esquina de su boca,
como si sintiera satisfacción de haberme visto tan cerca del peligro. Y yo supe, en ese instante, que la piedra que escuché caer justo detrás de mí no había sido casual. Él la había lanzado, y lo había hecho para distraerme, para que diera ese paso fatal. Cuando comprendí eso, una mezcla de miedo, rabia y tristeza me golpeó el pecho de una forma tan fuerte que casi me deja sin aire. No quería creerlo. No quería aceptar que alguien del mismo uniforme, alguien que debía protegerme igual que yo a él, había estado a un segundo de ponerme en riesgo de muerte. El superior, al ver la trampa, me felicitó por detenerme a tiempo. «Buen instinto», dijo. «Eso te salvó». Yo solo asentí, aunque por dentro mi mente no dejaba de repetirme una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? No se trataba de competencia, ni de celos, ni de demostrar rango. Esto ya no era un simple intento de dejarme mal. Esto era otra cosa, algo oscuro, algo que iba más allá de lo profesional. Y mientras seguíamos avanzando, no pude evitar pensar que tal vez él tenía algún problema conmigo que yo desconocía, o tal vez simplemente había encontrado en mí la víctima perfecta para subir posiciones o llamar la atención del mando. Esa tarde, cuando regresamos a la zona segura, él se acercó a mí. Otra vez con ese tono suave y falso, me dijo: «Qué suerte que te detuviste, Mariana. Ese lugar era peligroso». Y yo solo lo miré, pero ya no con miedo, ya no con nervios. Lo miré con una calma fría, una que nace cuando entiendes que alguien cruzó una línea que jamás debió cruzar. Y en ese momento, lo supe, la traición estaba lejos de terminar. Cuando desperté, lo primero que sentí fue un ardor insoportable en la pierna, como si me estuvieran clavando brasas encendidas directamente en la piel. La vista me daba vueltas, y todo se movía como si el mundo estuviera bajo el agua. Traté de levantar la cabeza, pero un mareo fuerte me empujó de vuelta al suelo. A mi alrededor había un silencio tan profundo que parecía un hueco en el pecho. El olor a tierra húmeda y pólvora aún estaba suspendido en el aire, y por unos segundos pensé que tal vez todavía seguía soñando, que lo de Marcos abandonándome había sido parte del impacto, pero no. Cuando intenté moverme, la realidad me golpeó con una violencia increíble. Estaba sola, verdaderamente sola y herida, y lo peor, nadie sabía que yo seguía viva. Me arrastré unos centímetros, apoyando los codos en la tierra mientras trataba de no gritar del dolor. Tenía que salir de ahí. Sabía que si Marcos había reportado que no pudo encontrarme, también era capaz de hacer ver que yo había actuado de forma imprudente, que me había separado voluntariamente del equipo, que mi desaparición era culpa mía. Ese pensamiento me clavó una punzada de rabia tan profunda que por un momento el dolor físico quedó en segundo plano. Marcos no solo me había traicionado en medio de una operación, también estaba dispuesto a hundir mi carrera, mi nombre, mi reputación, todo lo que había trabajado durante años. Y ahí, tirada en medio de ese terreno, me prometí a mí misma que no iba a morir por culpa de un cobarde. No, yo iba a salir de ahí por mis propios medios. Iba a demostrar que no necesitaba que nadie me salvara. Y sobre todo, iba a dejar claro quién era realmente Marcos. Con mucho esfuerzo, logré apoyar la espalda contra un tronco y revisé mi pierna. La herida no era superficial, pero tampoco parecía mortal. Podía sentir la sangre seca pegada a mi pantalón, y aunque cada movimiento ardía, aún tenía sensibilidad. Eso era una buena señal. Respiré hondo varias veces, intentando calmar ese temblor involuntario que me recorría el cuerpo, pensando en qué hacer primero. Tenía que orientarme, saber hacia dónde moverme,
pero cuando giré la cabeza hacia la derecha, noté algo que no había visto antes. Una pequeña marca en la tierra, como una huella reciente. Me quedé mirando fijamente, tratando de entender, y sentí que algo dentro de mí se tensaba. No estaba sola, pero tampoco estaba acompañada por el equipo. Era alguien más, alguien que había pasado por ahí después de la explosión. Me quedé inmóvil, escuchando cualquier ruido, cualquier señal, pero no había nada. Ese silencio absoluto era incluso peor que oír pasos. Respiré hondo y comencé a arrastrarme, dejando que mis brazos hicieran la mayor parte del trabajo. Cada centímetro que avanzaba era una lucha. Sentía la tierra metiéndose entre mis uñas, el sudor bajándome por la frente y la pierna punzando sin descanso, pero seguía avanzando. No podía darme el lujo de quedarme quieta. Sabía que el equipo tenía un protocolo de búsqueda, pero también sabía que si Marcos había tomado el control de la comunicación, podría jugarlo todo a su favor. Mientras me abría paso entre los arbustos, empecé a pensar en todas las señales que yo había ignorado. Su manera de cuestionar mis decisiones sin decirlo abiertamente. Sus comentarios disfrazados de preocupación. Su necesidad constante de tener reconocimiento, de ser admirado, de que lo vieran como el héroe. Y lo peor, cómo había empezado a comportarse desde que me ascendieron. Marcos nunca lo dijo en voz alta, pero su mirada aquel día lo delató. Yo había logrado lo que él quería, y para algunos hombres, eso es imperdonable. Seguí moviéndome hasta que el sol comenzó a bajar. El bosque se volvió más frío y las sombras más largas. Mi respiración estaba cada vez más pesada y mis brazos ya temblaban por el esfuerzo, pero necesitaba llegar a un punto más alto, una zona abierta desde donde pudiera orientarme o buscar alguna señal de mi equipo. Cuando por fin alcancé un pequeño claro, me dejé caer de espaldas, intentando recuperar el aire. Miré el cielo, sintiendo cómo la desesperación trataba de treparme por el pecho, pero me obligué a mantener la calma. Tenía que pensar, tenía que moverme, tenía que sobrevivir. De pronto, escuché un crujido de ramas, no muy lejos. Un sonido corto, seco, que heló mi sangre. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me arrastré hacia un tronco caído y me escondí detrás, conteniendo la respiración. Escuché otro crujido, luego otro. El sonido se acercaba. No podía moverme, no podía correr, no podía pelear. Lo único que podía hacer era esperar y confiar en que no fuera lo que yo temía, porque si Marcos había vuelto, esta vez no iba a dejarme viva. El sonido de las ramas acercándose me hizo sentir cómo el corazón se me subía hasta la garganta. Cada crujido era como una cuenta regresiva que no podía detener, y mientras me mantenía agachada detrás del tronco caído, sentí un sudor frío bajándome por la espalda. No podía moverme mucho, mi pierna seguía doliendo, pero mi instinto estaba más despierto que nunca. Cerré los ojos un segundo, respiré muy despacio y traté de escuchar algo más. Voces, pasos múltiples, un motor, cualquier cosa que pudiera decirme si eran aliados o si era él, pero solo escuchaba un caminar cuidadoso, lento, casi calculado. Y eso, en ese contexto, era la peor señal. Cuando alguien quiere ayudar, se mueve llamándote. Cuando alguien quiere encontrarte para terminar lo que empezó, camina de esa manera. El sonido se detuvo, justo al otro lado del tronco. No respiré, no parpadeé, no moví ni un dedo. Sentí cómo el silencio se volvía tan pesado que casi podía romperse. Y entonces escuché una voz que pude reconocer como si hubiese crecido conmigo. Una voz que me había acompañado en mis misiones, en mis entrenamientos, en mis momentos de cansancio. Una voz
que yo había llegado a considerar cercana, y que sin embargo ahora me helaba la sangre. Era Marcos. Lo supe antes incluso de que pronunciara una palabra completa. Solo un murmullo, un suspiro, fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara como si le hubieran conectado electricidad. En ese instante entendí algo cruel. No estaba buscando rescatarme. Estaba confirmando que yo estaba muerta. Y si no lo estaba, él quería asegurarse. Sentí como mi respiración empezaba a acelerarse, pero me obligué a controlarla. No podía dejar que me oyera. Me quedé completamente quieta, mientras él caminaba unos pasos alrededor del tronco, como si estuviera rastreando. Entonces escuché cómo pateaba una roca y murmuraba algo que no logré entender, pero su tono decía suficiente. Frustración. Estaba molesto por no encontrarme. Quizás porque necesitaba cerrar su versión de los hechos. Quizás porque temía que yo sobreviviera y contara la verdad. No lo sabía. Pero cada segundo que pasaba ahí era una amenaza directa a mi vida. Cuando sus pasos comenzaron a alejarse, esperé. No me moví de inmediato. Conté hasta 20, luego hasta 30 y después hasta 50. Solo cuando el bosque volvió a sumirse en un silencio natural, me atreví a levantar ligeramente la cabeza. No lo vi, y aunque eso me alivió un poco, también me hizo sentir una urgencia desesperada por salir de ese lugar. No podía permitirme seguir escondida como un animal herido. Si quería sobrevivir, tenía que avanzar, tenía que hacerme visible para alguien del equipo que no estuviera involucrado en la traición de Marcos. Con el poco aire que tenía, me impulsé hacia adelante y continué arrastrándome hasta que el terreno empezó a elevarse. Alcancé una pequeña loma desde donde pude ver a lo lejos una columna de humo tenue. Era una señal. Podía ser el campamento temporal del equipo o un punto de referencia que ellos usarían. Era arriesgado moverme hacia allá, pero quedarme quieta era una sentencia de muerte. Así que reuní la poca fuerza que me quedaba y empecé a avanzar. Mis brazos estaban agotados, mis manos habían perdido sensibilidad y mi pierna me enviaba punzadas constantes, pero todavía podía moverme, y eso era lo único que importaba. Al cabo de un rato, escuché un ruido que no esperaba. Un zumbido mecánico, lejano al principio, pero cada vez más fuerte. Me detuve, levanté la cabeza, y cuando vi entre las ramas la silueta familiar de un dron táctico, sentí un nudo en la garganta. Era del equipo. Si me veían, había esperanza. Agité los brazos como pude, tratando de llamar su atención. Y un segundo después, el dron se detuvo justo encima de mí. Un rayo de luz se activó, escaneándome, y supe que finalmente alguien estaba viendo mi ubicación. Me dejé caer de nuevo en el suelo, esta vez no por dolor, sino por una mezcla enorme de alivio y agotamiento. No pasó mucho tiempo antes de escuchar voces acercándose. Esta vez eran varias, y eran voces conocidas, voces que no tenían el veneno disfrazado de camaradería que tenía Marcos. Cuando el equipo me encontró, ya no podía hablar claramente. Estaba mareada, con la vista nublada. Sentí manos levantándome. Escuché preguntas que no podía responder, pero pude distinguir una frase clara que alguien dijo. Ella sobrevivió. ¿Pero dónde está Marcos? Antes de desmayarme, supe que la verdad iba a salir. Que mi voz, aunque débil, se iba a escuchar. Y que esa traición no iba a quedar enterrada bajo tierra como él pretendía. Sobreviví. No gracias a él, sino a pesar de él. Gracias a todas las personas que escucharon mi historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Tu presencia y tu apoyo significan más de lo que imaginas.